Voy a empezar a presentar a el doctor Bernardo de Mónaco. El doctor Bernardo recibió su formación médica en la Universidad de Sao Paulo y se unió a neurocirugía en el Hospital Clínicas de la Universidad de Sao Paulo. Es decir, es neurocirujano de la Universidad de Sao Paulo, del Hospital Das Clínicas, que es uno de los hospitales más importantes, si no el más importante de Latinoamérica a nivel global, con más de 6.000 camas. Y en neurocirugía específicamente con el Instituto, el Hospital Central, el Instituto de Psiquiatría, donde conocí al doctor Mónaco durante uno de mis fellowships en neurocirugía funcional. El doctor Mónaco fue becario adicionalmente de neurocirugía funcional en Friburgo, Alemania, donde también tuvimos el placer de coincidir y empezó a trabajar como neurocirujano en el grupo de neurología del dolor de la Universidad de Sao Paulo, grupo muy importante a nivel global, siendo médico preceptor para los residentes de neurocirugía en el 2012. Obtuvo su título de neurocirugía y especialista de dolor. Actualmente y desde el 2012 es médico de la División de Neurocirugía Funcional del Instituto de Psiquiatría del Hospital Clínicas de la Universidad de Sao Paulo, centrado en el tratamiento de la espasticidad y el dolor. Trabajado en neurocirugía, también en neurocirugía de emergencia, ha sido neurocirujano funcional de la Asociación de Asistencia a la Crianza Deficiente y es el responsable de ambulatorio de la consulta externa de espasticidad del Hospital Las Clínicas, que es un hospital que tiene muchísimos pacientes en la Escuela de Medicina de la Universidad de Sao Paulo. De tal manera que hoy tenemos un experto para hablarnos sobre este tema de espasticidad, miembro pleno de la Sociedad Brasileña de Neurocirugía, de la Sociedad Brasileña de Neurocirugía Osteopática Funcional, de la Sociedad Brasileña de Neuromodulación, y quien además organiza cursos en todo lo que tiene que ver con espasticidad. Este es un tema donde hay personas súper especializadas que son realmente referencia a nivel global, como el doctor Mónaco. Eh, Él realiza diferentes tipos de cirugías para el tratamiento de la espasticidad refractaria, que van desde procedimientos ablativos, como la risotomía dorsal selectiva, hasta procedimientos neuromoduladores, como el implante de la bomba de baclofeno o la estimulación cerebral profunda. Gran persona, excelente ser humano, ex futbolista de rugby, amante del Corinthians, y bueno, un amigo más. Bienvenido, Bernardo. Gracias por aceptar generosamente nuestra invitación. Muchas gracias, profesor Contreras. Buenas noches. Parlo poco hablo español muy malo, entonces hablo un portuñol. Pienso que hablando lentamente puedes me comprender. Entonces voy a hablar en portuñol y perdóname si no hablo muy bien. Voy a empezar a compartir mi presentación. ¿Estás a ver mi presentación, profesor Contreras? Perfecto. Entonces está bien. Entonces, empezando hoy una charla, me gustaría mucho de agradecer profesor Contreras, con quien con mucho placer tuve oportunidad de trabajar conjunto en el Hospital das Clínicas aquí en São Paulo, en Brasil, y también en Friburgo, en Alemania. Y hoy estoy trabajando mucho con la espasticidad y voy a hablar un poco sobre la espasticidad y su tratamiento. Bien, ese es una imagen que me gusta mucho de un león entallado en rocha con setas transfixando la espalda y la león está con una paraplegia espástica en los miembros posteriores.
Ese cuadro data de muy antes de Cristo, entonces muy antiguo los conocimientos de que la lesión del sistema nervioso central se puede tener como consecuencia espasticidad. En lo encéfalo, una de las alteraciones más comunes, né, que se mira en los niños, las paralisia cerebral. La paralisia cerebral es una leucomalacia periventricular donde tenemos alteración acerca de los ventrículos cerebrales con un atraso de la control superior para generando una hiperactividad en la médula espinal que genera espasticidad. Por ejemplo, cuando tenemos un músculo con receptores, esos receptores internos en el fuso muscular, ellos tienen una inervación y activación dependiente del cumplimiento muscular. Entonces, si la musculatura tiene un estiramiento pasivo, existe un disparo de despolarización donde los neurones motores van a generar una contracción de la musculatura estirada y a través del interneuronio en el cuerno posterior de la médula espinal, una medida inhibitoria para la musculatura antagonista, la musculatura que está en oposición al músculo estirado. Entonces, rápidamente, con el reflexo segmentar medular, tenemos un control de la espasticidad, de la fuerza con una resistencia pasiva. ¿O qué es la espasticidad? Es un aumento muy grande de este arco reflexo segmentar, donde el estiramiento muscular se evoca una respuesta mucho mayor. Entonces, la sensibilidad a distensión muscular en los pacientes con espasticidad está muy alta. Ese es el fuso intramuscular que responde a estiramiento muscular. Entonces, en músculo que está estirado, el potencial de acción es muy intenso y existe desencadenamiento de la respuesta para así evitar lesión muscular. Entonces, se aumenta a contractura muscular para que esté en una posición relajada. Y también, si está muy contraído, el disparo está muy lentificado. Pero tenemos un otro órgano que responde a tensión, que es el órgano neurotendíneo de Golgi, que está en la altura del tendón muscular, tienes los receptores neurotendíneos de Golgi que responden a tensión muscular. Entonces, si la musculatura está muy tensa, existe una respuesta para que la musculatura se relaje, para que no haya rompimiento y lesión muscular. A espasticidad puede ser segmentar, que no, solamente un segmento corporal está cometido, por ejemplo, en las lesiones de la médula espinal. Generalizada cuando el comprometimiento está en encéfalo, siendo que puede estar comprometido dos miembros inferiores, que es diplegia espástica, 3 miembros, que es triplegia espástica, o los 4 miembros, que es la cuadriplegia espástica. Y puede ser una misura con lesiones mixtas, como en esclerosis múltiple o en traumatismo, que envolve el encéfalo y la médula espinal, generando cuadros complejos de distonía espástica. Eso es un paciente que se llegó para nosotros en fase tardía de la espasticidad. Entonces, el paciente ya tenía muchas complicaciones decorrentes de la espasticidad, como las úlceras de presión, las retracciones de tendón,
lo enrijecimiento articular, hipotrofia muscular, vejiga neurogénica, intestino neurogénico, alto gasto de energía y disfunción sexual, dolor, una sobrecarga de cuidador, fatiga, riesgo de queda, contracturas y desfiguración. La principal escala de avaliación para espasticidad que nosotros utilizamos es la escala de Ashworth modificada, que nada más es que una clasificación a cuánto espástico está el paciente. Por ejemplo, cuando tenemos Ashworth modificado de 0, el tonus muscular está normal. Cuando se tiene un tonus con grado 1, existe un aumento de tonus no inicio do movimiento, después no. Un más, existe un aumento de tonus en menos de la mitad del arco de movimiento. En Ashworth modificado 2, existe un aumento de tono muscular en más de la mitad del arco de movimiento. Y Ashworth 3, conseguimos hacer todo el movimiento del miembro, pero con una resistencia muy grande, con dificultades. Y en Ashworth 4, no, existen partes que están rígidas en flexión o extensión cuando no se puede hacer completar el arco de movimiento. Es un niño que nosotros cuidamos con posición miopistótono, que es ese retrocolo, y mira que tenemos que hacer un soporte muy grande para que los niños se dejen en la cama, porque tiene una envergadura que impide a los niños de deitar. Existe una otra sala que es sobre espasmos. Los espasmos, como pueden mirar acá, son movimientos involuntarios de súbita contractura y que es diferente de la espasticidad. Entonces tenemos personas con espasticidad sin espasmos y tenemos personas que tienen muchos espasmos pero no se tienen mucha espasticidad. Eso para pacientes parapléjicos, o sea, los espasmos son involuntarios. Ese paciente tiene una bomba de baclofeno, pero la infusión estaba finita, entonces estaba experimentando muchos espasmos. La clasificación en grado 0 no se tiene espasmos. En grado 1, los espasmos son desencadenados por estímulos. En grado 2, menos de un espasmo espontáneo por hora. En grado 3, uno más espasmos espontáneos por hora. En grado 4, más de 10 espasmos espontáneos por hora, como ese que mira. Bien, también tenemos una clasificación de automatismos, que son movimientos automáticos no voluntarios, involuntarios del paciente, que también se obedece a una regla que se parece con la escala de Penn, mostrando la frecuencia de los movimientos involuntarios que despiertan los pacientes durante la noche y algunos que imposibilitan la postura correcta, por ejemplo, se impiden de sentar en una cadera. Acá un posicionamiento cirúrgico de paciente grave con espasticidad, de distonía, con deformidad. Mira que nosotros no conseguimos hacer la extensión de cuádriceps, entonces los pacientes tienen que ficar con una pierna para afuera de la mesa cirúrgica en la dificultad de posicionamiento que tenemos. Mire ese otro que tiene una atrofia en miembros superiores con tríplice flexión, que es muy difícil también de hacer el posicionamiento en mesa cirúrgica para tratamiento. Ese niño, la familia venía que no era posible sentar en cadera, tenía que venir en lo colo de pai porque no se conseguía sentar, no se dobraba, era muy rígido en consecuencia de espasticidad. Tenemos una clasificación llamada clasificación grossa de la función motora, que es Gross Motor Function Classification System. Esa clasificación es utilizada en paralisia cerebral para lograr motor. Entonces, en grado 1 es un paciente que se anda sin necesidad de apoyo y que se consigue subir una escala sin utilizar lo apoyo.
En grado 2, el paciente consigue deambular sin apoyo, pero para subir una escada se necesita de apoyo. En grado 3, el paciente anda con apoyo y en longas distancias necesita de una cadera. Y en grado 4, el paciente es un cadeirante, pero para cortas distancias se puede usar un andador, un aparato para marcha. En grado 5, el paciente es muy grave, es un cadeirante exclusivo. Ser un otro niño con distonía espástica, mira que tienes flexión en un lado, extensión en otro lado, postura en neopistótono, retrocolo, extensión en miembros superiores, son casos muy complejos. ¿Cómo se trata la espasticidad? Bien, el tratamiento inicial es, si posible, quitar la doença de base. Por ejemplo, si tiene un tumor que está causando la espasticidad, el tratamiento es el tratamiento del tumor. Si tiene una inflamación, el tratamiento es tratar la inflamación y así va por las otras doenças. Cuando no se tiene una doença que es posible de tratamiento, entonces nosotros hacemos el tratamiento del factor que agrava la espasticidad, como la dolor, las disfunciones de vísceras, las constipación, estrés emocional, uña encravada, osificación y otros. Después, a necesidad de una decisión multidisciplinar para tratamiento médico físico. Para la espasticidad generalizada, la medicina vía oral y terapias intratecales. Para la espasticidad localizada, ablativos, procedimientos ablativos locales y bloqueo muscular. Y para espasticidad regional, podemos hacer varios procedimientos, inclusive los procedimientos ablativos. Hoy, nosotros tenemos como muchas medicaciones que se utilizan para tratamiento de espasticidad. En Brasil, que más utilizamos son baclofeno y diazepam, que es un benzodiazepínico. Son los dos que más nosotros utilizamos. Dantrolene es muy bueno, pero nosotros no tenemos en Brasil solamente para síndrome neuroléptica maligna. Y utilizamos también las tizanidinas, que son agonistas alfa-2, que también tienen una acción antiespástica, entre otros como extracto de cannabidiol, que tiene un resultado bueno en el tratamiento de espasticidad, la toxina botulínica y las medicaciones en infusión intratecal. La grande parte de las medicaciones están actual en el cuerno posterior de la médula espinal, como lo muestra esta imagen, donde tenemos lo interneuronio, que es inhibitorio, y la sinapsis segmentar, que está exaltada en la espasticidad. Entonces, se tiene un aumento de esa región, que tenemos los receptores GABA-A, que son receptores donde el baclofeno se bloquea. Entonces, a un bloqueo, la membrana presináptica del neuronio motor y postsináptica, haciendo con que haya una dupla inhibición. Los receptores GABA-B para baclofeno, GABA-A para benzodiazepínicos. Los receptores de benzodiazepínicos están en la membrana postsináptica, que también se bloquea la actividad interneuronal, haciendo con que el arco reflexo esté también disminuido. Entre otros, como dantrolene, que hay en el ventre muscular, existe una medicación que utilizamos en Brasil que se llama Ziclag, que es un spray tópico que se aplica en la musculatura espástica y se masajea, y el efecto se da en 2 horas, pero la duración es como un día. Un efecto semejante al dantrolene, semejante a toxina botulínica, con respuesta muy corta, pero es promisor, muy bueno, tiene sido utilizado mucho en Brasil, Ziclag. La espasticidad tiene también muchas ventajas, como por ejemplo, si el paciente puede estar en pie sin fuerzas en las piernas,
gracias a la espasticidad. Otra función buena de la espasticidad es mejora de la circulación y prevención de formación de trombos. Procedimientos intervencionistas como aplicación neurolítica de medicación como alcohol, fenol o glicerol. Acá es una paciente con una espasticidad muy importante. Mira que la abducción de las piernas está muy limitada, más o menos 20 grados. Y la deformidad es una paciente muy grave. Y después de la neurólisis con fenol, mira que la pierna está muy fácil de se movilizar. Es un procedimiento percutáneo que nosotros hacemos con la estimulación que puede ser eléctrica o por radiofrecuencia. ¿Está bien? El agente neurolítico aplicado directamente en los nervios, por ejemplo, obturatorios para la espasticidad del aductor, como ese niño que tiene una marcha en tesora. ¿Está bien? Mira que la pierna se cruza mucho, muy espástico, y nosotros hacemos una ablación del nervio obturatorio. La respuesta es una mejora del cruzamiento de piernas, no está totalmente reducido, pero está mucho mejor do que antes del procedimiento. Bien, la estimulación de la espalda, de la médula espinal, es un procedimiento que tiene presentado evolución para el tratamiento de espasticidad. Después que tenemos múltiples camadas de electrodos y posibilidades de utilización de alta frecuencia, entonces el procedimiento puede ser considerado para espasticidad desde que no sea muy intensa, porque si la espasticidad es muy intensa, la respuesta no es buena con la estimulación medular. Nosotros tenemos utilizado estimulación medular para casos de dolor, por ejemplo, en lesión de la espalda incompleta. También. Acá en el paper publicado en 2015, con los estimuladores desligado y ligado, existe una mejora de pes equinos y también lo ángulo de extensión de la pierna está muy mayor con el electrodo ligado, así como la marcha no está a cruzar también. Como doctor Contreras había hablado, la cirugía ablativa como risotomía dorsal es una cirugía muy importante en que nosotros hacemos una sección quirúrgica de la raíz dorsal en la médula espinal, muy próxima a la zona de entrada de la raíz dorsal. O que isso faz? Faz com que o arco reflexo, que estaba muy aumentado, se diminúa. Y con eso mantenemos la vía motora e inhibimos la vía sensitiva, quebrando lo reflexo aumentado segmentar y mejorando la espasticidad. Es una cirugía que se empezó en 1898 con Sherrington, que estaba a hacer la cirugía en gatos que estaban descerebrados. Después Foerster aplicó la risotomía dorsal con mejora de espasticidad, pero con hipotonía y ataxia. En 1911 había tratamiento de dolor con el mismo procedimiento. Albert Cushing también tiene casos de risotomía para mejora de espasticidad. Donald Murrow había hecho la risotomía ventral en la raíz motora, que también se mejora la espasticidad, pero se tiene atrofia y una recuperación peor se compara con la risotomía dorsal. Profesor Claude Gros, que de Montpellier en la Francia, se empezó a hacer las risotomías parciales, no estaba más a seccionar toda la raíz dorsal, solamente una parte, también con mucha buena respuesta motora en mejora de espasticidad y menos consecuencias como ataxia y déficit de sensibilidad. Después, en 78, Fasano, que es de Torino, empezó a hacer una monitorización neurofisiológica y con
parámetros de anomalía radicular. Entonces, lo estímulo, basado en lo estímulo neurofisiológico, los cirujanos decidía si iba o no seccionar la radícula. En 1982, Peacock empezó la técnica de caldequina con muy buenos resultados, mejores técnicas, y después su seguidor, Dr. Park, se empezó a hacer la cirugía en el cone medular y con muy buenos resultados y una cirugía de menor tamaño. En 2017, Albright empezó a hacer las risotomías ventral y dorsal selectivas para pacientes con distonía espástica. Y Gani, en Egipto, tiene una casuística interesante con mejora de los cuadros en los niños con técnica de Albright. Aquí en Brasil, profesor Manuel, que trouxe la técnica de la Inglaterra para el Hospital das Clínicas y después, desde entonces, nosotros tenemos sido la cirugía en hospital. La cirugía consiste en una abertura en la espalda y la visualización de las radículas dorsales y sección. Acá es una técnica clásica, que es técnica de Peacock. ¿Cómo nosotros estamos haciendo? Una localización del cone medular utilizando ultrasonografía intraoperatoria, mira el cone medular adentro de la espalda, después una sombra acústica de la lámina de la espalda y abajo solamente la caldequina y no tiene más el cone medular. Entonces, con ultrasonido en niños pequeñinos es posible identificar dónde está el cone medular para hacer una cirugía con menor invasibilidad. Entonces, eso es como estoy haciendo para localizar mi región de incisión cirúrgica. Entonces, la cirugía es menor. Esa es una visión cirúrgica de nosotros en 4 centímetros de incisión. Tenemos la raíz dorsal y raíz ventral. Separamos la raíz dorsal y después separamos en radículas, estimulamos para obtención del parámetro neurofisiológico y seccionamos las raíces que están con mayores anomalías. Mira que estamos a hacer una estimulación en respuesta bilateral, es una anomalía grado 4 de Fasano, entonces la radícula a ser seccionada. Está bien inclusive con monitorización del esfínter para manutención de las funciones fisiológicas. En nuestra técnica estamos haciendo laminotomía, entonces lo oso de la espalda se es puesto nuevamente y en los niños hacemos un fechamiento como si no tuviese sido la cirugía. Acá es un niño antes de la risotomía. Esa es la espasticidad, la dificultad de movimentación de la pierna y con contracción contralateral, con la tendencia a aducción y presencia de clonos y luego después de la risotomía dorsal tenemos ausencia de clonos, una facilidad muy, muy grande para movilizar los miembros sin espasticidad y con preservación de la función motora de los niños. Y no tiene más co-contracción, o sea, la otra pierna no está a mexer, no está más a cruzar, a abducir, el ángulo de movimiento está muy mejor. Eso es muy rápido. También, no solamente en niños, en personas adultas también conseguimos aquí antes de la risotomía una espasticidad, una dificultad de movimentación. Los pacientes también tienen una lesión encefálica.
Y muchas veces hay dificultad inclusive para los cuidados. Y aquí, después de la risotomía, la facilidad es muy grande, no hay compresión, los pacientes están muy mejor. Bien, acá es un caso de parálisis cerebral, paciente adulto. Mira que parece un bloque muy difícil. No me puedo hacer la movimentación a una rigidez muy grande. Y en este caso estaba en duda si podría hacer una risotomía porque la paciente conseguía se mantener en pie. Entonces, ¿qué puede hacer para saber si puedo o no hacer una risotomía? Un test con baclofeno intratecal. Y con los testes de baclofeno intratecal me decido si puedo o no hacer una risotomía. Porque si la paciente tiene fuerza, entonces puedo hacer la risotomía. Mira que después del test de baclofeno, la paciente se mejora mucho y no tiene más la rigidez, y consigo movilizar. Y después la paciente también consiguió hacer una movilización por su cuenta. Es un caso bueno entonces para hacer una risotomía, porque la fuerza no se fuera, solamente la espasticidad. Entonces estoy usando un test con baclofeno intratecal para definir si voy o no a hacer una risotomía dorsal. Mira la paciente por solita haciendo la flexión de la pierna, que no era posible de manera alguna antes de los testes con baclofeno. Acá es una paciente que también necesita de la espasticidad para la marcha. Mira que tiene una marcha muy espástica y la causa de mielitis transversa. Y también, lo mismo caso, que pienso que si tiro la espasticidad, la paciente no irá más conseguir ficar en pie. Entonces, un test con baclofeno intratecal y mira que la paciente está con la pierna sin espasticidad, pero no se puede más andar y ni tampoco se sustentar en pie, o que muestra que no es una buena opción hacer la risotomía. Esa paciente no se fuera elegida para cirugía. Es una niña de 6 años con parálisis cerebral que tiene una marcha sin apoyo, un Gross Motor Function 2, y que tiene una marcha con rotación de cuadril y punta de pie bilateral. Entonces nosotros hacemos una risotomía dorsal selectiva para mejora de marcha. Y mira que acá están 1 mes, 2 meses y 6 meses después de la cirugía. La niña obtuvo una mejora de la marcha con apoyo de calcáneo, no tiene más pies equinos y se puede pular. Después de 3 años, la niña estaba mejor, con apoyo de calcáneo, sin lo uso de órtese. Y acá es posible que pule, inclusive pule con un pie solamente, mostrando que es una paciente que se cambió de Gross Motor Function 2 para Gross Motor Function 1. ¿Acaso de antes y después de la risotomía, mostrando que la niña tiene una mejora en lo equilibrio de tronco y no solamente en la espasticidad de miembros inferiores? Mira que está en pie con apoyo que antes no era posible. Bien, en la literatura médica existen muchas publicaciones, muchos papers hablando sobre risotomía dorsal, sobre espasticidad, y en suma, que la risotomía dorsal es un procedimiento efectivo y que permite el resultado de largo plazo en la mejora de la espasticidad, de la función motora grosa y en la performance de movimiento.
el índice de satisfacción es muy alto. En 2 años postoperatorio, casi 85% están muy satisfechos con los resultados. Otra cosa también, un estudio de cohort grande que fue publicado en Lancet el año pasado, que sustenta los buenos resultados de risotomía. Entonces, el gobierno de la Inglaterra está a costear la cirugía en Inglaterra debido a sus buenos resultados. Existe también una mejora de la espasticidad, no solamente en las piernas, sino también en los miembros superiores. Los pacientes que hacen risotomía dorsal selectiva tienen una menor necesidad de hacer cirugía ortopédica. La corrección ortopédica es menos necesaria en los niños que hicieron risotomía dorsal. Y la fuerza está mejor en los pacientes que hicieron la risotomía en comparación con los que no hicieron. Existe una risotomía que no es selectiva, es percutánea por radiofrecuencia. Nosotros utilizamos en paciente con lesión de la médula espinal Frankel A. Entonces, tiene una lesión completa de la médula espinal. Nosotros hacemos una punción transforaminal y una lesión radicular no selectiva, que es la técnica que aprendí con el doctor Babor. La risotomía percutánea por radiofrecuencia, entonces, mira, antes y acá después de los procedimientos. El percutáneo, los pacientes se va para casa en el mismo día. No necesita permanecer internado. Y la mejora es muy buena, pero se vuelve. Después de 6 meses a 1 año, la espasticidad está de vuelta y tenemos que hacer nuevamente el procedimiento. La lesión de la zona de entrada de la raíz dorsal, que es DRESS, de técnica de Sandu, es posible también hacer para mejora de espasticidad. Nosotros, si queremos empezar a uma melhora de espasticidade, tenemos que ir a ter lâmina 5 de Hexel, não somente ter lâmina 3, que é a cirurgia clássica para tratamento de dolor. Está bem? E nós publicamos um trabalho sobre uma nota técnica de utilização de ultrassonografia intraoperatória para aplicação de DRESS. Então, é possível utilizar um eletrodo guiado por ultrassonografia para hacer la punción de la zona de entrada de la raíz dorsal y también mirar la profundidad de lo electrodo y calcular la lesión para no hacer una lesión inadvertida de los tracto córtico espinal o de los cordones posteriores. Ese artículo está abierto en la Stereotactic and Functional Neurosurgery. La mielotomía, que es una cirugía más agresiva, ablativa también, donde nosotros hacemos una sección de toda la porción posterior del anterior de la médula espinal, utilizando una lámina en L. Entonces, introducimos la lámina en la línea media, viramos y hacemos una sección. Entonces, la mielotomía mediana para dolor y la paramediana de Bishop para espasticidad. También es posible hacer lesión en dentado, núcleo denteado de cerebelo y tálamo para mejora de espasticidad, y también pulvinar de tálamo, como había hecho Schwartz en Argentina. Las terapias intratecales, principal es baclofeno intratecal. Nosotros también tenemos experiencia con morfina intratecal. Cuando baclofen es infundido en el espacio licórico, la potencia es como 5.000 veces más fuerte do que el baclofen por vía oral. Entonces, mismo el paciente que utilizó baclofen por vía oral y no se tiene una buena respuesta, puede hacer una prueba con baclofeno intratecal, porque la potencia es 5.000 veces más potente. Entonces, la potencia de baclofeno intratecal es mucho mayor y el efecto adverso es muy menor. Entonces, una terapia muy importante
con efecto muy bueno. Ese paciente es un paciente con una lesión cervical, es tetrapléjico. Y mira, tiene espasticidad y movimentación involuntaria con espasmos y también tiene dolor y no se puede sentar en cadera porque tiene mucha movimentación involuntaria. Mira aquí, me giran las piernas, están duras, una dificultad, existe una co-contracción, la contracción contralateral, mira, espasmo contralateral, dificultades para hacerlo arco y espasmo espontáneo. Eso es muy malo, pero el paciente despierta durante la noche y también tiene una postura que impide usar cadera de roda. Acá está con clonus, tiene clonus bilateral, inesgotable. Después de la prueba de baclofeno intratecal, mira, está muy fácil de hacer el movimiento, no hay más co-contracción, no hay más clonus, y la espasticidad está muy mejor con la dosis baclofeno intratecal. El paciente tiene bomba ya 4 o 5 años y permanece muy bien. En niños también tenemos experiencia. Ese menino, pienso que doctor Contreras, que es el autor de la publicación, es un caso de morfina intratecal para distonía espástica secundaria, una doença con acúmulo de ferro en los cerebros. Entonces, los niños tienen una mejora importante también en distonía espástica utilizando morfina. La prueba puede hacer con catéter o un single shot. Y en general, nosotros usamos single shot para la prueba. Y utilizamos bombas de infusión en adultos, en niños, en chiquitos también. De 10 kilos es lo menor que tengo. En casos muy complejos, la buena puede ficar en posición diferente, que no en la barriga, como sobre los arcos costales o otros lugares. La caso de distonía espástica, nosotros estamos haciendo lo implante intracerebroventricular de la bomba de baclofeno, con resultado muy bueno, replicando un trabajo de Turner, mostrando que la infusión intracerebroventricular de baclofeno tiene un resultado muy bueno para distonía espástica y con menos complicaciones que la infusión intratecal tradicional. ¿Cómo lo hace la prueba para baclofeno intraventricular? Lo paso a punción lumbar con catéter hasta la región cervical alta y después hace una prueba con sifonamiento, dilúe en el líquor y hace un turbillonamiento de baclofeno cervical alto para checar si la respuesta es buena o no antes de implantar la bomba intracerebroventricular. ¿También? La estimulación magnética transcraniana es una posibilidad para tratamiento de espasticidad muy sabida en esclerosis múltiple y en pacientes con lesión de la médula espinal por trauma. También tiene un efecto adjunto en tratamiento de dolor. Aquí es que llama Theta Burst, que es un tipo de estímulo que se gana mucho efecto con menos terapia. La estimulación de los córtex motor, que juntamente con Contreras, cuando estuve en Brasil, lo hacemos mucho, también tiene efecto positivo en tratamiento de espasticidad. Y mira acá, profesor Contreras, junto con nosotros, haciendo un caso de estimulación de la corteza motora para tratamiento de dolor, no era de espasticidad en ese caso. Estimulación cerebral profunda puede ser utilizada de distonía espástica, principalmente en distonía. Paciente con parálisis cerebral no tiene una respuesta muy buena como las distonías primarias, pero puede utilizar la estimulación del globo pálido interno y núcleo denteado, así como estimulación talámica para obtener una mejora de distonía espástica. Transplantación de célula tronco está en estudio. Doctor Contreras tiene experiencia en Alemania en ese tema. Existen algunos trabajos que muestran
que es posible que haya una mejora en espasticidad en animales de laboratorio con infusión de célula tronco, así como agentes antiinflamatorios, mecanismos tróficos y regenerativos. En suma, para tratamiento de la espasticidad, necesitamos de una equipo multiprofesional con cuidadores, con la familia, cientistas, enfermeras, psicólogos, proveedores sociales, ortoptistas, terapeutas físicos, neurologista, médico generalista, médico de familia, agente de la comunidad, bioingeniero, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, neurocirujano, urologista, proctologista, cirujano plástico, psiquiatra, ortopedista, para que ocurra una reinserción social de los niños con espasticidad. Acá es la nuestra clínica, que es llamada de Clínica de Dolores Funcional en São Paulo, que soy yo, doctor Alio, doctor González, doctor Diego Guilherme, Clarice Listic, Antonio, doctora Jess, que es neurofisióloga, y Alessandra, que es nuestra enfermera. Y ese es nuestro email para quien quiere contacto. Agradezco, profesor Contreras. Invito a todos que quieren aprender más sobre neuromodulación invasiva. Nosotros tenemos un curso endosado por la INS en Brasilia, aquí en Brasil, que se empezará el quinto curso en el año que viene. Y aquí están las informaciones para quien tiene interés. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Bernardo, por esta valiosísima resumen, que no es fácil hacerlo en tan corto tiempo. Me gustaría invitar a las personas que están conectadas. Veo por aquí al doctor Neftalí Cosio, con mucha experiencia como neurocirujano durante muchos años. Al doctor Víctor Antolínez, la doctora Yolanda Hernández. Cualquiera que quiera hacer un comentario sobre estos casos. Bernardo, mientras tanto, si alguien se anima a hacer un comentario, ¿cuál ha sido tu experiencia casi que siendo pionero y recolectando estos pacientes que están un poco abandonados, que la gente como que piensa que no tienen futuro o que no se pueden mejorar o curar, pero que evidentemente tú has demostrado que sí se puede mejorar la calidad de vida, sobre todo muchas veces para el cuidador? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda sería, si me puedes hacer un pequeño resumen de a quién llevas a risotomía dorsal selectiva y a quién llevas a bomba de baclofeno. Muy buena pregunta, profesor Contreras. Bien, realmente los pacientes con espasticidad son muchos, porque independiente de la etiología, se tiene una lesión en encéfalo o en la médula espinal, el paciente puede tener una espasticidad que muchas veces es factor de limitación para el paciente, para el cuidador, y también puede tener dolor asociada y limitación para cuidados como higiene, troca de ropa, etc. Entonces los pacientes con espasticidad estaban con demanda de tratamiento, y cuando empezamos en Brasil lo ambulatorio de espasticidad, eso fue 2012, que empezamos un laboratorio focado en la espasticidad. Empezamos a hacer muchas cirugías ablativas y neuromodulatorias. Y la mejora es tan grande que los servicios están muy ampliados. Hoy en Brasil tenemos grandes centros haciendo cirugía de espasticidad. Sobre la cuestión, ¿cuándo es un paciente bueno para risotomía y cuándo es un paciente bueno para bomba de baclofeno? Muy bien, aquí en Brasil, nosotros somos un país que no tenemos mucho dinero y la bomba de baclofeno es costosa. Entonces, siempre que posible, hacemos cirugías ablativas y no implante de neuromodulación. Pero en algunos pacientes que se tienen componente de distonía espástica, o sea, tienen distonía importante asociada con la espasticidad, entonces no se va bien hacer risotomía. Tiene que ser
baclofen intratecal. Entonces, hoy, a sorrisotomía en la mayoría de los pacientes. Si los pacientes tienen impedimento para acceso a la médula espinal, por ejemplo, un trauma raquimedular muy grave con artrodesis muy intensa que el acceso a médula espinal es muy limitado. También puedes pasar un catéter de baclofen intratecal y está ótimo. Y también se tiene distonía asociada al baclofeno intratecal. Y si tiene distonía en niños, el baclofeno intraventricular es mejor. ¿Está bien? El baclofeno es un medicamento al que hay que tenerle cuidado, ¿no? No sé si has tenido alguna experiencia de intoxicaciones, alguna urgencia por el uso del baclofeno. Sí, baclofeno necesita cuidado porque existe una habituación de la utilización. Entonces, los pacientes demandan cada vez más un aumento de dosis para manutención de la misma respuesta. Y también la abstinencia es muy peligrosa. Si no haces la reposición de baclofeno en la bomba, es peligroso porque el paciente puede experienciar una abstinencia que puede llevar incluso a la muerte. En relación a intoxicación, ya vi colegas que tuvieron problemas después de hacer la reposición de baclofeno, paciente ficar en coma porque la dosis estaba errada. Es peligroso así. Nosotros tenemos gran experiencia en baclofeno intratecal, pero no es un procedimiento muy simple de lo manejo, también demanda muchos cuidados. Bernardo, me gustaría saber, procedimientos con agentes químicos como el fenol parecieran que estuviesen destinados a ser parte de la historia de la medicina. Eh, Cuando trabajamos juntos en Brasil, lo hacíamos, estoy hablando del año 2008, 2010. ¿Continúas haciendo fenol? Sí, es muy bueno. El fenol es un agente neurolítico, así como alcohol, que te puede hacer en la espasticidad de segmentar, por ejemplo, si el paciente tiene una espasticidad muy importante de aductores, que me mostré en la charla, lo fenol te economiza dosis de toxina botulínica y también puedes usar la toxina en otros grupamientos musculares se utilizar el fenol en la musculatura, en lo nervo obturatorio, por ejemplo. Entonces, si utilizamos principalmente en la inervación obturatoria, pero hay colegas que hacen en músculo cutáneo para la espasticidad de miembros superiores y también en nervo femoral, si es necesario, entre otros. Entonces, los fenoles es utilizado así, así como la toxina botulínica también, que va muy bien, que es un tratamiento excelente. Bueno, tenemos en la audiencia también a nuestro amigo Daniel Ben-Secri, brasilero, y a nuestro amigo Emerson Magno, que son expertos neurocirujanos funcionales. Bienvenidos, si tienen algún comentario, eh, los estamos oyendo. Mientras tanto, el auditorio pregunta si las escalas que tú mencionaste, ¿cuándo se considera que el tratamiento ha sido efectivo? ¿Cuánto sería la reducción en los porcentajes de esa escala? Muy buena pregunta también. Pero muchas gracias, doctor Daniel Benzecri, es nuestro presidente de la Sociedad Brasileira de Neurocirugía y Neuromodulación de INS Brasil. Gracias, doctor Benzecri. Sobre las escalas, es muy importante la pregunta. ¿Por qué? Porque la escala que presenté muestra una mejora en espasticidad, que no significa que es una mejora funcional para el paciente. Muchas veces, como mostré en una señorita, que estabas a deambular con mucha espasticidad y cuando se quita la espasticidad de ella, no consegue ni ficar en pie. Entonces, la mejora de la espasticidad no significa que es una mejora del paciente. Es apenas una mejora de espasticidad. Mejora del paciente se evalúa con escalas de clasificación de calidad de vida
impresión del paciente. Entonces, muchas veces hacemos un procedimiento y un niño con paralisia cerebral que estaba con Ashworth 3, por ejemplo, y después de la cirugía está con Ashworth 3, pero la mãe piensa que es la mejor cirugía del mundo, porque la mejora no está solamente en la espasticidad, la mejora está en todos los movimientos involuntarios, contracciones involuntarias, las dificultades en el cotidiano, que es difícil de hacer una avaliación precisa. También, entonces, claro que si tienes un punto de gano es muy bueno, pero no necesariamente significa un gano funcional. Bernardo, otra pregunta es si en algunos casos, cuando conoces un paciente, lo puedes llevar directamente a cirugía sin pasar por todas las pasos, digamos, farmacológicos, porque sabes que va a fracasar esa terapia. Sí, más de 60% de las crianzas y los pacientes no necesitan de cirugía ninguna, porque la medicación baclofen por vía oral es muy buena, muchas veces asocia con benzodiazepínico, aplicación de toxina botulínica, y los pacientes no necesitan de cirugía. La cirugía está reservada solamente para los pacientes que no responden bien y están piorando progresivamente en decorrencia de la espasticidad. Otra pregunta, ¿cada cuánto se hace la reposición de baclofeno? Yo aprovecharía esta pregunta porque, bueno, sé cuál es la respuesta, digamos, lo que vas a decir, pero aprovecharía esta pregunta para saber si supe que en Brasil existían algunos intentos de hacer bombas artesanales, porque la bomba de baclofeno suele ser costosa. Estas bombas vienen programadas y entregan una cierta cantidad de medicamento de manera, digamos, muy precisa, pero son costosas. No sé si últimamente has tenido contacto con bombas artesanales o si sigues usando o si definitivamente hay que usar la bomba de Medtronic y más o menos cada cuánto haces la reposición de baclofeno. Y adicionalmente a la pregunta yo te diría si has tenido dificultades, porque hay que tenerlo todo como en el panorama, con la adquisición del baclofeno, que parece ser una constante en algunos países de Latinoamérica. Sí, muy buenas preguntas. Bien, la reposición de baclofeno hacemos a cada 6 meses en media, pero algunos pacientes que están en uso de dosis mayores necesitan reposición como a cada 3 meses, por ejemplo. Eso depende de la bomba. En Brasil, nos tenemos tres bombas de infusión. Una es de Medtronic, que es Synchromed, que es una bomba electrónica y que la tasa de infusión es regulable y podemos hacer una concentración mayor de baclofen con duración prolongada hasta 6 meses de duración. Otra es una bomba alemán que se habla Tricumed, que es una bomba de infusión continua y que la duración depende de la tasa. Tenemos 0,25 ml por día, 0,5 ml por día o 1 ml por día. Los reservatorios tienen de 20, de 40 y 60 ml. Então, se tem uma bomba de 60 ml com meio ml por dia, a duração é 120 dias, porque a taxa é fixa. Mas qual a dificuldade de uso de baclofen em uma bomba a gás, uma bomba de infusão contínua? Sempre que queres cambiar a dose de baclofen, necessitas esvaziar o reservatório e se preencher com uma concentração distinta, sendo que a concentração em reservatório não será a concentração em catéter. E como em baclofen, em geral, temos que cambiar muito as doses, é recomendável que se utilize uma bomba eletrônica. Uma outra que tem em Argentina, por exemplo, e não em Brasil ainda, se chama Prometra 2, que é uma bomba de Flowonics,
que es muy buena también. Es una bomba electrónica comparable con la Synchromed 2. ¿Está bien? Y la bomba artesanal que tenemos en Brasil, la bomba de Ventura, Secor, una bomba antigua, donde los pacientes se hace una carga e infusión. La bomba Secor tenemos en Brasil, tenemos muchos pacientes en uso para morfina intratecal, pero pienso que es muy peligroso para baclofen, porque un aumento de dosis que el paciente hace, él puede entrar en depresión respiratoria, que es muy peligroso. Como el doctor Contreras había hablado, lo baclofen en dosis alta causa cesación de la respiración, el paciente se muere. Entonces, la bomba manual no está recomendada para infusión intratecal de baclofen. ¿Está bien? Profesor Daniel, por favor. Muchas gracias. Quería empezar en felicitar a doctor Contreras y a doctor Bernardo. Espasticidad es algo que yo y Bernardo somos muy apasionados por este tema. Es algo muy interesante. Felicitaciones, parabéns por esta charla de hoy. Lo que quería te preguntar era sobre la radiofrecuencia, la risotomía. Nosotros sabemos que se tiene una técnica del obturador que se puede hacer para cuando se tiene una aducción muy fuerte, con dificultad de higiene y todo más. Quería saber lo que si tienes utilizado un otro nervio en la radiofrecuencia, en la disotomía, e incluso en miembros superiores. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Daniel. La radiofrecuencia tengo utilizado, como hablaste, para obturador, que es muy bueno, pero pienso que el agente neurolítico es mejor que la radiofrecuencia. ¿Por qué? Porque la radiofrecuencia tenía que hacer una punción intraneural para hacer una lesión significativa en el nervio. Se hace una lesión perineural, se promueve una praxia, pero después de un mes, dos, la espasticidad se volta. Entonces, la infusión de agente neurolítico como fenol o arco es mejor. Muchas veces puede utilizar la radiofrecuencia para localización del nervio y después la infusión de agente neurolítico. Tengo utilizado radiofrecuencia para risotomía percutánea transforaminal não seletiva en pacientes con lesión medular como Frankel A. El resultado es bueno, pero también se vuelve a tener espasticidad después de 6 meses, un año. Pero tengo utilizado más radiofrecuencia percutánea transforaminal. En nervo, cuando uso es para localización y no para lesión por radiofrecuencia. Pero es posible, músculo cutáneo, para la espasticidad y inflexión del miembro superior. Y también es más difícil porque la inervación sensitiva, si haces una lesión, puede crear disestesia. Entonces, los nervios mixtos no era una buena hacer lesión neurolítica. Puede hacer neurotomía selectiva, abierta, como el profesor Sandou, que hace mucho en la Francia, las neurotomías periféricas selectivas para miembros superiores, es una buena. Obrigado, Doctor Emerson, gostaria de fazer a pergunta falando para o professor Bernardo? Tem microfone aí, Emerson? Bom, vou tratar de entender está sem microfone. Tudo bem. Emerson pregunta si los casos de baclofen intratecal en crianzas, en niños, ha utilizado el catéter de DBE para el acceso ventricular y lo conecta al sistema de la bomba. Doctor Emerson, ¿qué tal? Mucho gusto.
verte por acá también. Bien, en los primeros casos me utilicé sí de catéter de derivación ventricular y hacía una conexión para los sistemas de la bomba, pero hoy estoy a utilizar solamente el catéter a senda o con estereotaxia, que pienso que es lo mejor método para implante de catéter en tercero ventrículo, o por navegación. ¿Por qué? Porque lo cálculo de infusión para se cambiar dose, para se hacer bridge bolus, para se hacer fluxo variable, es necesario la precisión de medicación en catéter. Y cuando se hace una enmienda con catéter de derivación ventricular, el volumen adentro del catéter no es muy preciso. Entonces, tengo 2 o 3 casos con catéter de derivación ventricular, pero los últimos todos con catéter a senda. Existe un catéter a senda que se llama 8731 o 8781, que es un catéter que viene separado en 3 partes y no bien conectado la pieza conectora. Entonces puede pasar como una derivación ventrículo peritoneal y después conecta el conector. ¿Está bien? Nosotros hacemos una con el doctor Paulo Francischini en Caxias do Sul en semana pasada, un caso muy bonito de un niño con parálisis cerebral, y nosotros utilizamos solamente el catéter a senda en tercero ventrículo. El doctor Paulo Francischini es un neurocirujano del sur de Brasil, que es una referencia en tratamiento funcional. Bernardo, tenemos un par de preguntas más, ya antes de despedirnos. Existe una pregunta que habla de si alguna vez usted percibió que além da melhora da espasticidade, o paciente con baclofeno intraventricular logró algún daño cognitivo, una ganancia cognitiva. Es una pregunta muy interesante. Nosotros publicamos en año pasado en el Congreso de Neuromodulación norteamericano un caso de una niña que tenía dolor en la región genital y la primera mejora con la bomba de baclofeno intraventricular fue cesó el dolor, o sea, fue un efecto analgésico antes de un efecto antiespástico. Y después, con el ajuste de dosis, la espasticidad también se mejora. El artículo está en la Neuromodulation de marzo de ese año. Pero en cognitivo, en bomba intraventricular no tengo, porque tengo pocas bombas intraventriculares. Pero tengo pacientes con bomba intratecal, por ejemplo, en paciente que se llama estado de conciencia mínima después de trauma de cráneo. Tive un paciente que implanté una bomba de baclofeno y el paciente se volvió a falar después de la bomba, porque la espasticidad y distonía de los pacientes funciona como un ruido muy grande para la actividad cerebral. Cuando se mejora la espasticidad, tiene una mejora global. Este es el tema de mi PhD que estoy haciendo en la Universidad de São Paulo en parálisis cerebral. Y espero que en 2 años tenga un paper muy bueno sobre el tema. Bueno, la doctora Yolanda Hernández, neuropediatra, felicita al doctor Bernardo por su aula y pregunta si una crianza que ya tuvo cirugías ortopédicas más persiste con espasticidad, ¿podría beneficiarse de procedimiento cirúrgico? ¿O estaría contraindicado? ¿Cómo fue su tratamiento ahí? Muchas gracias por estar presente y por la pregunta. Lo momento que pienso que es ideal para indicación de un procedimiento neurocirúrgico funcional en un niño con parálisis cerebral es cuando se comienza a perceber que está a evoluir para una deformidad.
Entonces, antes de la cirugía ortopédica, hacemos una cirugía neurológica. ¿Por qué? Porque la cirugía neurológica estamos tratando la, la, la espasticidad que es la causa de las deformidades. La cirugía ortopédica se corrige la deformidad, pero la espasticidad se permanece. Es por eso que las deformidades se vuelven a presentar. Se o paciente já fez cirurgia ortopédica, ele pode sim fazer cirurgia neurológica depois. Não é o melhor, mas pode. Tenho muitos niños que fui fazer risotomia dorsal seletiva e já havia passado por CPML, que é cirurgia de alongamento, partes moles, osteotomia rotativa, entre outras cirurgias ortopédicas. A vantagem é que depois da cirurgia neurológica, em geral, não é necessário fazer cirurgias ortopédicas de repetição. Muitas vezes necessita uma cirurgia ortopédica, mas o resultado ortopédico é muito melhor também no paciente que já fez uma cirurgia neurológica para espasticidade. Então, não sei se respondi a pergunta, penso que não é uma contraindicação, mas o momento ideal seria antes da cirurgia ortopédica. Tenemos en el auditorio también a Antonio Martos Calvo, quien es parte también de la historia de la neurocirugía estereotáctica. Junto con el doctor Manuel hicieron el primer marco de estereotaxia. Micromar está presente, te manda muchos saludos. Y para finalizar, Bernardo, me gustaría preguntarte ¿cuál es el futuro del tratamiento de la espasticidad? ¿Qué va a pasar de aquí a 5 años, de aquí a 10 años? ¿Cómo ves tú qué cosas nuevas están llegando? Muy bien, doctor Martos, muchas gracias por su participación. Bien, el futuro de la espasticidad, lo que nosotros estamos aprendiendo es que las terapias modulatorias tienen un grande potencial de presentar una posibilidad de reorganización del sistema nervioso sin que sea necesario mayores intervenciones como las cirugías ablativas, por ejemplo. Entonces, las infusiones, no soy muy fan, tengo muchos pacientes con bomba de baclofen, pero confesso que no soy muy fan porque los pacientes, un niño, estás a receber baclofen directamente en los líquidos cefalorraquidiano, estarás recibiendo por muchos años. No sé decir si de aquí 30 años lo efecto será lo mismo, o si estará saturado los receptores y el niño estará resistente. Entonces tenemos que pensar en cambiar medicación o, cuando posible, utilizar otras formas de neuromodulación. La cirugía ablativa estamos haciendo con una forma muy individualizada, la selección de las radículas a serem seccionadas, pero con acceso menor, menos invasivo y cosmética muy buena. Tal vez una esperanza sea la terapia perinatal, por ejemplo, en niños que se nacen muy temprano, muy pretermo, la aplicación precoce de terapia con células tronco seja uma terapia de prevención para grandes lesiones cerebrales. Eso existen trabajos acerca de eso. Pero cuando es la indicación, es muy difícil, porque nosotros no sabemos. Muchas crianças nacen con 26 semanas y no tienen parálisis cerebral. Y otras nacen de 34 y sí tienen. Entonces, ¿cuál es el momento para se aplicar la célula tronco? Es un desafío para los próximos años, tal vez. Así como para la lesión en médula espinal, que es un otro quesito. Y van de la mano, y es uno de los grandes retos que ha tenido siempre la humanidad, que hasta el momento no ha podido resolver, que es la lesión, el daño medular, es definitivo. No hemos podido y parece realmente muy difícil poder reparar daño primario en la médula. Bueno, doctor Bernardo, ha sido un placer oírlo, un placer verlo.
Desde ya, feliz Natal, feliz Año Nuevo. Un grande abrazo, Daniel, para todos también. Doctor Nestalí, un abrazo. Antonio, todos los que nos acompañaron. Eh, Felicitaciones, Bernardo, por el trabajo que estás haciendo con espasticidad, por inspirarnos a apasionarnos también por este tema que, como yo les decía, a veces los pacientes son abandonados o los miran feo o no los quieren tratar y resulta que estos pacientes también merecen una oportunidad y hay que sensibilizar a los servicios prestadores de salud y a los grupos tratantes también a que creemos estos grupos multidisciplinarios para poder ofrecerle una solución a los pacientes y también a los cuidadores, a las personas que tienen que hacer el aseo, a las personas que tienen que transportarlos, porque cualquier mejoría para ellos es mejorar su calidad de vida. Muchas gracias, doctor Contreras, por la invitación. Gracias por los participantes, por las preguntas. Feliz Natal. Feliz noche.